Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos a despedir a los hermanitos pequeños que van a sus clases. Damos gracias a Dios por la vida. Damos gracias a Dios porque tenemos un lugar donde reunirnos para adorarle, para amarnos, para mostrarnos el afecto, el amor que viene de Dios y para que como familias disfrutemos de este lado del sol, ¿verdad? Entre tanto que el Señor viene o nosotros vayamos, lo que suceda primero. Hay promesa. Sea bienvenido si está llegando con nosotros, si es la primera, la segunda, la tercera vez. Nos da mucho gusto, ¿verdad? La iglesia tiene que recibir visitas. La iglesia que no recibe visitas está condenada a desaparecer. La iglesia que no tiene niños, igual, está condenada a desaparecer. Pero hemos determinado ser una iglesia familiar, una iglesia bíblica, y hasta ahora vamos en la bendición del Señor. Hasta aquí el Señor ha provisto, Jehová Jireh, el Señor es el que Jehová proveerá, dice. ¿Qué es proveer? Proveer, o sea, el Señor ve de antemano nuestras necesidades. Y esa es la confianza, que Él es el eterno, en la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él sabe, Él tiene un plan para el mundo y para cada persona en particular. Y Él ha provisto todo, hermano. Pregunta Isaac a su padre, ¿y el cordero? Y ahí es donde oímos por primera vez la palabra. Abraham le dice a Isaac, Jehová proveerá, Jehová Jireh. O sea, Él sabe, Él ve de antemano la necesidad. Así es nuestro Dios. Así que no temas, no te preocupes. Él suplió ayer, Él va a suplir hoy. Y hoy es el día del Señor, este hermoso domingo, día del Señor. Avisos, pongamos nuestros teléfonos inteligentes, nuestros celulares en modo avión para no pasar el sofocón que nos suene nuestro teléfono. Avisos también acerca de este domingo. Nos vemos hasta el próximo domingo, hermano. No tenemos nada entre semana, nada. Cancelen todo, nos vamos, ¿verdad? Los que tengan planeado salir y los que tengan planeado hacer cualquier cosa, pero todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Así que disfrute este día del Señor, este domingo, porque no va a haber martes de oración, no va a haber jueves de culto. Con el favor de Dios hasta el próximo domingo. Así que vamos a continuar. Damos la bienvenida, decía yo, a aquellos que vienen por vez primera. Nosotros creemos que es a través de la palabra, a través de la exposición de la palabra, porque el Señor, vimos que Él embiste a sus apóstoles y les delega poder a ellos 12. Vamos a hablar específicamente, estamos hablando, y les da poder, hermano. Poder para sanar, para echar fuera demonios, para resucitar muertos. Sí, era una extensión del poder de Dios por el Espíritu Santo. Pero antes de eso, ellos no llegaron haciendo manifestación de los poderes que Dios les había delegado. Y si los envió a predicar, o sea, predicando el evangelio del reino. Y en ese ir, en esa misión, en ese apostoleo, si se manifestaba un demonio, ellos tenían autoridad para echarlo fuera. Si había enfermedad, ellos tenían autoridad para sanar. Si había necesidad de resucitar un muerto, ellos tenían. Esas son las señales de los apóstoles. Hoy día no hay apóstoles. Todos nosotros cumplimos una función
de apostelos, fuimos enviados. Mateo 28 dice que Él nos envió, nos dio la comisión. Somos apostelos, somos enviados, somos mensajeros. Tenemos el ministerio de la reconciliación y hay ciertos poderes maravillosos que el Señor nos delegó, como su palabra, como el Evangelio. A través del Evangelio, Él lo hace, se realiza el mayor milagro, lo que necesita el ser humano, nacer de nuevo, entender, ¿sí? Y ya después Él en su soberanía manifestará conforme sea su voluntad. Amén. Pero como ayer no radicaba en los hombres, no había poder en ellos de ellos. El poder que ellos tenían era porque Dios les había delegado. Y así como fue ayer, así es hoy, hermano. No hay nada en nosotros, dice la Escritura, somos vasos de barro. ¿Sí? El poder es de Él y nosotros somos recipientes. Así que hay que cuidar estos vasos, hay que cuidar el instrumento y todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Así que nosotros creemos que hay que predicar el Evangelio. El Espíritu Santo no opera en vacío, es a través de la palabra. Hacemos calzada, hacemos la pavimentación y en fe leemos y exponemos la palabra. El Espíritu Santo que está aquí toma la palabra y con ella redarguye los corazones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde, en esta mañana, dándole gracias al Señor. Oramos a Dios en esta hora, amada familia, amada congregación, amados que vienen por vez primera, sean bienvenidos. Le abrimos no solo la puerta de este templo, sino nuestro corazón, nuestros brazos y principalmente es hermoso que Cristo tiene sus brazos abiertos, no por los clavos, sino por su amor. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él produjo, Él porfió con nosotros. Dice que el Espíritu está presto, mas la carne se resiste. Pero gracias a Dios porque Él nos ha atraído con cuerdas de amor. Y estamos aquí en esta santa reunión, hemos alabado, bendecido su nombre. Cuán hermoso es cantar la palabra. Cuán hermoso es hacer para lo que fuimos creados, para la alabanza de la gloria de su nombre. Gracias, Señor. Te pedimos, nos sigas llenando de bendición. Señor, los que tenemos la dicha de haber podido estar aquí, te suplicamos por aquellos que queriendo estar no han podido estar. Te suplicamos por aquellos que están en sus labores, en las responsabilidades, que seas con ellos también, Señor. Padre, y ahora que vamos a pasar a la exposición de tu santa, poderosa palabra, que es la que nos sustenta, porque hemos leído, hemos aprendido que no solo de pan se vive, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. El maná que del cielo desciende, el pan del cielo. Señor, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestra incapacidad humana, nuestra mente finita, y solo tú, Señor, puedes abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento, darnos sabiduría, Señor, alumbrar para entender la altura, la profundidad, la anchura, la grandeza, lo incognoscible, Señor. Eres grande y maravilloso. Te suplicamos, Señor, humildemente, que nos alimentes con tu palabra, con tu presencia, que ministres, Señor, a cada uno lo que cada uno necesitamos. Tú, conforme tus riquezas en gloria, Señor, suple nuestras necesidades. Aquí estamos, porque no hay otro lugar
que querramos estar. Estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, porque aquí envías bendición y vida eterna. Muchísimas gracias, Señor. Sé con nosotros y danos gracia en esta hora de enseñanza y de exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Abra su Biblia en Mateo capítulo 10. Y hoy nos toca del verso 16 al verso 25. Se le dio lectura al comenzar nuestra reunión. Nosotros aquí en la iglesia estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y creemos que lo que se debe de exponer es la palabra, porque la palabra es la que transforma el alma. No planteamos pensamientos, no humanismo, no filosofías, sino la palabra del Eterno, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué hemos estado viendo en nuestro estudio de Mateo? Ya vamos en el capítulo 10 y sería muy arrogante decir que vamos exhaustivamente. No, hermano. Ustedes son testigos de que la palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12 es inagotable, hermano. No se puede agotar, ¿sí? No se puede achicar, vaciar todo el conocimiento, porque la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo por el Espíritu Santo, dice Juan capítulo 17, y nos manda que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Debemos llevar vidas disciplinadas, puesto que hemos decidido seguir a Cristo, puesto que nos autonombramos discípulos de Cristo, y un discípulo tiene que ver con una vida disciplinada. Lo que nosotros necesitamos es disciplina, una disciplina bíblica, un saber las cosas que son prioritarias para un discípulo. Y para nosotros, los que por la gracia de Dios vamos avanzando a través de los días, las semanas, los años, los meses, es que es Él primero y todo lo demás viene por añadidura. Pero es Dios y su palabra. Él nos dejó su palabra para que meditemos. Su palabra es viva, es verdadera comida, Él nos sustenta, ¿sí? Y le damos gracias al Señor. Bueno, ¿qué hemos visto en Mateo? El autor era un recaudador de impuestos, un traidor a la patria, un aborrecido totalmente. Pero hemos hablado de la alegría de Mateo. ¿Por qué estaba alegre Mateo? Porque él ya estaba proscrito, él ya estaba destinado que cuando muriera iba a quedar eternamente separado de Dios. Pero a él, Jesús, el rey que Dios le prometió a Israel, él llegó a su mesa, no a pagar impuestos, sino a pagar por el pecado de Mateo. Y le dijo: Mateo, sígueme. Mateo no lo pensó, no nos narra la escritura, no sabemos si recogió lo que había cobrado. Él se apresuró a su casa, hizo un gran banquete e invitó a sus amigos de su misma calaña. Y cuando Jesús llega con ellos, se sienta y come con ellos. Ante esta imagen, los fariseos, los religiosos, los doctores de la ley, el Sanedrín se escandalizaron y le dicen a los discípulos del Señor Jesús: ¿por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Y Jesús, al saber lo que había en el corazón de ellos, les dijo: ¿no han oído que misericordia quiero, dice el Señor? Y Él le dice que Él no vino por los justos, Él no vino por los santos, sino por los enfermos. Y le damos gracias al Señor porque Él vino por los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no con plata ni oro, sino Él pagó, porque la paga del pecado es muerte. Y Él pagó con su vida. Él sin pecado se hizo pecado
para pagar nuestras culpas. Él es el camino, Él es la verdad y solo Él es la vida eterna. Si tienes a Cristo, tienes la vida. Si no tienes a Cristo, la ira de Dios caerá sobre ti. Y es nuestra lucha, porque estamos en guerra, hermano. Pero no es una guerra para matar físicamente o aniquilar moral o sentimentalmente, no. Nuestra lucha es por las almas. Aquel que ya entendió el perdón, aquel que ya entendió la salvación, su mayor deseo, su obsesión, su pasión es porque otros conozcan la gracia de Dios. Es encontrar el gran tesoro, es vender todo lo que uno tiene y comprar ese terreno, dice, y publicar. ¿Por qué Mateo le compartió a su círculo? El cristianismo es así, hermano. Andrés encontró al Señor. ¿Y a quien le compartió? Fue y le dijo: Simón, hemos encontrado al Mesías. Inmediatamente el corazón de Andrés. Encontraron al Mesías y fue a comunicárselo a su hermano Pedro. El evangelio se comparte primero con los que están a nuestro alrededor. El hermano trae al hermano, al primo, a los vecinos, a los compañeros de escuela, porque así es la luz, así es la bendición, va impactando, hermano. Y nosotros tenemos que continuar impactando con el mensaje de salvación. Así que vemos que el Señor viene a instituir su iglesia, y lo asombroso de la lista de Mateo 9 y 10 es que entre los 12 que el Señor escoge no hay ni un religioso, no hay ningún doctor de la ley, no hay ni uno justo, es solo gente común y corriente. Gente como cualquiera de nosotros. Santiago en el capítulo 5 nos dice que no debemos ver a los apóstoles como las pinturas nos los han presentado con sus halos en los altares. No, eso es idolatría. Ellos no están para que nosotros los adoremos, porque es idolatría. Adora a Dios. Un ángel se le manifiesta a Juan, el discípulo amado. Y Juan, al ver al ángel, se iba a postrar para adorarlo, y el ángel le dijo: no lo hagas, porque yo también soy consiervo tuyo. Amados, si nosotros tenemos que derribar esas herencias, esos conceptos, ¿sí? San Pablo, San Pedro, San Judas. No, hermano. El grande es Dios. Y es más grande porque se humilló. Y Él dice que el que se humilla es el mayor. Y Él se humilló para venir y a través de nosotros delegar el mensaje de salvación para el mundo entero. Y escogió 12 personas. ¿Y qué es lo que vemos de esas 12 personas? Comunes y corrientes. Elías, dice Santiago 5, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que vosotros, dice. Oye, el poder de Elías, el profeta de fuego. No, hermano, no es Elías, es Jesús. No es Elías, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es el apóstol afamado, autonombrado apóstol, pastor, la iglesia más grande del mundo. No, la gloria es de Jehová. Entendamos eso, hermano. No es el hombre, es Dios, que a pesar de nuestras limitaciones, que a pesar de nuestra incapacidad y maldades, a Él le plació humillarse y usar gente desahuciada.
Cuando en Corintios tenían esa problemática, unos decían nosotros somos de Kefas, de Pedro, otros decían nosotros somos de Pablo, otros decían soy de Apolo, otros decían somos de Cristo. Y Pablo los reprende y les dice, ¿quién es Pablo? Hablando de él. ¿Quién es Apolo? Dice, administradores de Dios. Siervos inútiles, porque lo que tenían que hacer, eso hicieron. Y Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento es de Dios. Y nosotros decimos en esta hermosa mañana todavía, la gloria es de Dios. Amén. A eso venimos a aprender, hermano, a bajar a los hombrecillos de tierra de los altares y adorar al único que se debe de adorar. Esa es mi lucha. Y debe ser tu lucha. Y es la lucha de todos los que entienden que la gloria es de Dios. Su misericordia, su magnificencia, con amor eterno te he amado, el Dios que no miente. El Dios, vimos el jueves pasado, que ¿por qué nos debe animar y enamorarnos de nuestro Dios? Porque Él le dice a sus apóstoles en las instrucciones, en el apostoleo, les dice, vayan primero con las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué? Lo explicamos. Porque Dios le prometió a Israel que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Él no ha desechado a su pueblo, dice Romano. Pero ahora es el tiempo de los gentiles. Ahora es el tiempo del mundo, de las naciones. Y todo lo que hemos leído de Israel en el Antiguo Testamento no es para exaltar a Israel. No, es la historia de la humanidad, pero Dios lo narra en un pueblo. Todo el Antiguo Testamento, ¿qué muestra? Israel, los profetas y la ley y Abraham y David, no. Está narrando cómo es Dios, cómo muestra su amor, su misericordia. Hasta a un lado le dice Dios a Moisés, voy a barrer a este pueblo con tu mano rebelde. Y Moisés clamó a él. Le dice, Señor, ¿qué van a decir de ti que sacaste un pueblo y no lo pudiste meter a la tierra de promesa? ¿Qué le preocupaba a Moisés? La fama de Dios, no la fama de Israel. Es la fama de Dios, es la gloria de Dios lo que nos debe ocupar. No es la fama, la gloria de una nación, de un linaje, no, porque no hay hombre bueno. Todos caímos. Por eso tuvo que llegar Cristo sin pecado para restaurarnos por la gracia de Dios. Aleluya. Así que, ¿cómo estaba Mateo, hermano? Mateo es un himno de alegría. Él no contaba, él era un maldito de su pueblo. Y llega Cristo y lo llama. Y él empieza a escribir, hermano. Porque ¿qué tenía Mateo en su mano? ¿Era bueno para qué? Para escribir. Y era cobrador, he dicho. A él no se le escapaba ni un detalle, hermano. Todo lo apuntaba. Y estamos viendo eso tan hermoso, como él llama, él nos narra paso a paso. Pero cuando ya estamos estudiando la Escritura, nos damos cuenta que él viene hablando del reino y el rey. Y habla del linaje de David, el rey prometido, el rey que vino y el rey que fue rechazado y el rey que fue inmolado. Pero si alguien habla de la parusia, de que él viene, es Mateo. Mateo hace énfasis, tiene capítulos escatológicos, hechos que no han sucedido y que van a suceder. Él viene otra vez. Y Mateo dice en varias ocasiones, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es que somos salvos, sí. ¿Y cómo se va a confirmar que somos salvos?
que no echamos para atrás, porque si retrocedieres, no le agradará a mi alma. Aquí esperamos, hermano, aquí estamos, aquí no nos movemos, puestos los ojos en Jesús, creemos que Él viene por nosotros, aleluya, y a nadie más nos rendiremos, solo a Él estamos rendidos. Entonces vemos que el Señor llega y barre la iglesia que ya estaba y pone a su gente. Imagínense cómo comienza la iglesia. Un grupo de los miles que eran, escogió a 12 y uno de ellos lo entregó. Dice, yo os he escogido a ustedes y uno de ustedes es diablo, dice, porque lo iba a entregar. Pero en esos 12 el Señor delegó. Mire la grandeza del Señor. Él delegó en 12 hombres que pusieran el fundamento de su iglesia, la base. Y ellos, ¿por qué pudieron llevar a buen término esta comisión? ¿Por qué? Si Jesús se fue, si el Padre está en su gloria, ellos pudieron hacerlo porque el Espíritu Santo campeaba con ellos. Y las obras y todo es Dios estableciéndolo. No es el hombre el que estableció la iglesia, no son los apóstoles los que establecieron la iglesia. El que estableció dice, yo estableceré, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es de Pedro, no es de Pablo, no es de Juan, la iglesia es del Señor. Y la labor de los que entienden esto es devolverle la iglesia al dueño de la iglesia. Él es el dueño. Él la compró, Él pagó por ella y Él vela por ella. Y el Espíritu Santo está aquí perfeccionando la iglesia para que sea una iglesia sin mancha, sin arruga, santa, clamando por Él, por su amado. Porque el Espíritu Santo, el fruto es amor. Y aquellos que dicen del Espíritu Santo y que están llenos del Espíritu Santo, ¿cómo se ve? En que aman más que a nada al novio que tiene que venir. Pero ¿qué dice el Señor? Cuando venga hallará fe en la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Esa es la encarnizada lucha que tenemos. Y por eso hoy nos toca ver Mateo 10:16. Donde dice el Señor, he aquí yo os envío, ¿cómo? Ovejas en medio de lobos. Miren qué figura. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mire este estilo que usa el Señor. Metafórico. Y este es uno de los puntos que debemos de entender. La Biblia es espiritual. La Biblia es espiritual. Debemos tener cuidado con los falsos maestros, los lobos rapaces, porque ellos tuercen la palabra y le dan el sentido literal a lo que quieren y alegórico donde quieren. Para eso hay reglas de interpretación y una de ellas es ¿cuál? El contexto. Está el contexto inmediato, cheque, y está el contexto general. El contexto inmediato no se puede contradecir con lo que está antes y después del texto, y mucho menos contradecirse con todo el libro, hermano, porque la Biblia se confirma con la misma Biblia, ¿sí? Gracias. La Biblia se confirma con la misma Biblia. Entonces dice el Señor, ya vemos esta
metáfora como él habla. Quizás hoy día decirle a alguien, yo os envío como ovejas en medio de lobos, y si se lo dicen a un jovencito, a un niño, yo he dicho muchas veces que hay niños que piensan que la leche la dan los supermercados y ya vienen en botes. No conocen el campo, pero él está hablando aquí en el primer siglo a una población que entendía esta figura literaria, a una población agrícola, a una población que no estaba en las grandes urbes. Y cuando él daba estas metáforas, estas parábolas, ellos lo entendían perfectamente, porque Israel era un pueblo ganadero. De hecho, en Egipto, el ser pastor era el trabajo más inmundo. Los egipcios no lo hacían. Sí comían, pero ellos no criaban. Pero Israel tenía ganado, tenía tierras para sembrar. Y ellos sabían. Y nuestro Dios usa mucho la figura literaria del pastor y las ovejas, porque aquellos que han visto las ovejas son unos animales tan dependientes, hermano. Hemos visto en los diccionarios bíblicos, leí hace muchos años una narrativa, dice que la oveja es regordeta y de patas cortas, es miope, tiene mal olfato. Dice que es tan dependiente que si va llegando al corral, al aprisco, al techo, y empieza a llover, ahí se queda, y se congela y se muere. Entonces el pastor tiene que llevarla ¿hasta dónde? A buen recaudo. Y por eso el Señor toma como figura para ellos que conocían. Y les decía a los que Él llamó, imagínense que no les dice, aquí yo los envío como gigantes no, Él les dice, los voy a enviar como ovejas. ¿Qué representaba una oveja para un hebreo y para alguien? Una oveja es para comerse. Una oveja, ¿qué vamos a ganar? Si ellos estaban esperando al rey en caballo, con espada, con ejército, y él les dice, no, ustedes no van a ir con espada ni con ejército, ustedes van a ir como van las ovejas, pero no se van a ir escondiendo, no, ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. Y ellos sabían lo que eran los lobos. Imagínense que Dios como nos manda, hermano, a hacer su obra. Señor, pero mira el mundo cómo está, tú no te preocupes, yo voy contigo. Tú no te preocupes. Señor, pero ¿y las armas no es con espada? Señor, pero el ejército no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Aleluya. Hermanos, somos más que vencedores. Vamos porque Él va con nosotros. Jesús los envió, pero ellos pudieron vencer. ¿Por qué? Porque Él no los dejó. Él no los dejó. Él te envía y te dice, ve, y tú dices, Señor, ve que yo voy contigo. ¿Qué no te estoy mandando yo? Le dice a Moisés. Hermano, dejemos de confiar en nuestras capacidades. Ahora, ojo, no estamos de ir a darle golpes al mundo, estamos para arrancar las almas. ¿Sí estamos ahí? No es decir, aquí vengo y fuera demonios. No. Para ganarlas. Pero no podemos ganar aquello que no amemos. Verlas como el Señor las veía, como ovejas extraviadas sin pastor, siendo devoradas por los lobos rapaces. Entonces, ¿qué figura, no? No alguien así como un paladín, un Goliat, no, como una oveja. Señor, pero dame otra figura. No, como oveja los mando. La oveja que le dije que era miope, débil, dice que si una oveja se cae y no hay quien la regrese, se infarta, porque sus patitas son tan cortas que no se puede dar la vuelta. ¿Por qué el Señor nos identifica en esta metáfora con ovejas? Hermano, hasta que el hombre no entienda que es oveja y que Él es el pastor, siempre estará muriendo y agonizando, hermano.
Porque el problema de la oveja es que aparte sea soberbia. Pero no hay nada más hermoso que decirle: Señor, ayúdame porque solo no puedo, nunca he podido. Clama a mí, Señor, ayúdame. Mucha gente le da vergüenza clamar, pedir, hermano. Pues el que no pide, no recibe, dice la Escritura. El que pide, recibe. Al que llama, se le abrirá. Al que busca, encontrará. Amado, pero que quede claro, la gran comisión que el Señor le está dando a sus apóstoles es para que su gloria, el conocimiento de su gloria, de su bondad, de su misericordia, llene la tierra. Él lo pudo hacer. Él pudo enviar ángeles. Él pudo publicar en los cielos. No, pero Él delegó a 12 hombres, débiles criaturas. ¿Tenían algo ellos? No. Hermano, ¿qué tiene la iglesia de nosotros? ¿Qué tenemos? Nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Dice el apóstol Pablo a los líderes de la iglesia. Hermano, dejemos de creer que hay algo en nosotros. Y eso golpea el ego. Eso golpea. Nosotros nunca hemos sido esclavos, linaje de Abraham somos. Dice, ¿qué no les digo que Abraham puede levantar hijos de las piedras? Porque los judíos confiaban en su linaje. Esto no es del linaje, hermano. Esto es de su linaje, de su misericordia, de su amor. Y cuando entendemos que no somos nada, que somos soplo que sale y no vuelve. Somos como la neblina que en la mañana la ves y a la tarde ya no está. Parpadeamos y ya nos hicimos grandes, no de tamaño. Entonces vemos aquí esta comisión tremendo, donde dice aquí yo os envío, ocupa la palabra griega apostelo. ¿Sabes qué es un apóstol? Un enviado, un mensajero. Pero hoy día que la iglesia está llena de egos y de titulitis, y aquí ahora el apóstol del Señor, y aquí ahora la profeta del Señor, y aquí, ¿ahora qué, hermano? Cuando se debería decir que he aquí el gran siervo, inútil, pero hay algunos que ni a inútil llego, hermano. Siervo inútil, ¿por qué? Porque lo que tienes que hacer, eso hicimos, no podemos hacer más. No hay nadie mayor, el mayor es Él. Y es, permíteme el pleonasmo, más mayor. Porque Él dice que el que se hace el menor, el que sirve, ese es el mayor. Y Él lavó los pies de sus apóstoles. ¡Wow! Ejemplo os he dado, para que como yo les hice, les dice el Señor, ustedes lo hagan. Pero ¿qué es lo que hacemos? Siempre estamos buscando ser el mayor. Los apóstoles tuvieron esa lucha. Los hermanos Boanerges, Jesús los ve y ve a Juan y a su hermano. Juan, que dice que es el apóstol del amor, pero no es el amor blandengue que el mundo nos pinta. Juan era ¿qué? Hijo del trueno. ¿Quién le puso ese sobrenombre? Jesús. Le dice, ustedes son los Boanerges. Ellos pidieron fuego del cielo como Elías lo había pedido. Imagínense. Y sabe además qué querían estos hombres. Pero los hijos de Zebedeo, dice que no le pidieron ellos a Jesús, sino que le pidieron a su mamá que intercediera por ellos. ¿Se le hace conocida esa historia? Mamá, ayúdame, es que... Y fue la mamá y habló con Jesús. ¿Y sabe qué le pidió a Jesús? Que en su reino, porque ellos pensaban que Él iba a establecer el reino literal en la tierra, que uno se sentara a su derecha y el otro a su izquierda. Imagínense. Y todos los demás se molestaron. ¿Por qué? Porque ellos querían también. O sea, vemos que los apóstoles no son seres, no son seres comunes y corrientes. Ellos no tuvieron nada
que de lo que se pudieran gloriar, porque la gloria es de Dios. Entonces, ya esto es un repaso, pero ¿qué les dice? Ahora en el verso 16, he aquí yo os envío. Hermano, el problema es cuando te envía solo. Buenos días todavía. El problema es cuando tú te autonombras y tú dices, yo. Error. He aquí yo os envío. Es al que Él envía, al que Él escoge, al que Él llama, al que Él capacita. Dice en Marcos que Él escogió a 12 para que estuvieran con Él y los envió a predicar. Amado, es que usted no puede irse a predicar si no está con Jesús, si Él no le llamó. Y tristemente muchos han fracasado rotundamente porque se autonombran y se autoenvían. No, hermano. Cada uno como el Señor le dio. ¿Son todos apóstoles? Dice Romanos 12, Corintios 12. Somos un cuerpo. Es que queremos ser como hicieron los apóstoles. No, en la iglesia no todos somos apóstoles. No todos son profetas. No todos tienen dones de sanidad. Hermano, como en un cuerpo viene esa explicación, esa metáfora viene usando Pablo porque la iglesia no entendía. La iglesia en su humanidad quería ¿qué? Los mejores dones. Y él dice, no, ustedes escojan, busquen el mejor don. Y él les dice, yo les muestro un don mayor. ¿Y cuál es el don mayor? El amor. Pero había una lucha en la iglesia que unos gritaban, otros oraban en lenguas, otros que, o sea, una división. Porque todos querían los dones mayores y Pablo les explica usando la analogía del cuerpo y les dice, no, es que es como Dios lo puso a cada uno en el cuerpo. Imagínense que todos fueran artistas, ¿quién iba a aplaudir? O sea, que todos fueran cabeza, pues ¿dónde estaría el tronco, las piernas, las manos? Uno debe entender el don de Dios y a qué te envió Dios. A todos nos dio, 2 Corintios 5:17, el ministerio de la reconciliación. Todos somos ministros de reconciliación. Mateo 28, y somos embajadores. A todos nos envió. Todos tenemos, y dice, ser como intercediendo, rogándole a la gente que se reconcilie con Dios a través de Jesucristo. Ese ministerio es ¿para quién? Para todos. ¿Quién va a ganar las almas? El pastor. Todos. Pero Dios escoge gente, Él los llama. Sí, y esto es lo que estamos viendo. El de todos los discípulos, Él no llamó a todos. Imagínense, de los miles, Él solo escogió a 12, hermano. Entonces estamos viendo que les dice que ellos iban a hacer. ¿Cómo? Imagínense esta metáfora, esta figura. ¿Qué representa una oveja, hermano? Inocente. ¿Usted ha visto una oveja devorando a otro animal? No, es vulnerable. Si se caía, ahí se infartaba, porque eran gordas, porque la oveja es para comerla, y donde hay ovejas hay lobos. Que el lobo come ovejas. Vea la metáfora, vea la figura. Pero aquí el Señor no está hablando de ovejas de 4 patas. Él está diciendo, ustedes son como. ¿Sí se da cuenta? Que tengo subrayado, he aquí yo os envío, ¿sí? Apostelo. Dice que es enviar para servir o dar. Es una comisión. O sea, no nos envía para que nosotros estemos recibiendo. No, nos envía para que nosotros, recuerde que lo estudiamos el jueves pasado, para que demos de gracia lo que de gracia. Nadie atesore, dice. Pero ¿a quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? Lo vimos el jueves. A los apóstoles.
¿Quiénes son los sucesores? Ay, no les gusta. Los sucesores a los líderes se les dice que no hagan la obra por ganancia deshonesta, que no hagan la obra por dinero, porque tú no puedes cobrar por enseñar. Pero hoy día, ya lo voy a repetir tantito, el jueves lo vimos. Congreso fulano, conferencia, y vendrá el pastor fulano de tal, y la recuperación, 1,000 pesos. Si el Señor les dijo a sus líderes, da de gracia lo que de gracia recibiste, porque el obrero es digno de su alimento. Hermano, es que no somos llamados a enriquecernos. De hecho, el Señor, si usted lo lee desde el principio, Mateo 10 le dice a sus apóstoles, y no guarden en sus cintos oro, ni plata, ni codicien nada, hermano. Pero eso no se lee en las iglesias de prosperidad. Ahora, ¿y eso tiene que ver con nosotros? No, mire, si Dios no lo llamó, usted no se preocupe, hermano. Usted haga dinero para que pueda haber alimento en la casa de Dios. ¿El que entendió? Entendió. Porque el que, vamos a ver que termina el capítulo 10, el que apoya la obra, el que le da al profeta, dice, bendición de profeta recibe. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? No me toca ahora, nos toca para la otra enseñanza, la viuda de Sarepta, la sequía. Ya ella solo tenía una tinaja con aceite y un puñado de harina, y llega Elías y le dice, dame de comer. Y ella dice, no, dice, ya nada más voy a hacer una torta, voy a comer mi hijo y yo, y nos acostaremos a morir. Y Elías le dice, hazlo, dame a mí primero. Dice, ¿cómo? Qué injusto. Pero él quería mostrarle que Jehová iba a proveer. Y cuando ella, sin saber, le da primero al profeta, dice que no escaseó el aceite de la tinaja ni la harina hasta que volvió a llover. Cuando usted le da a Dios, usted no le puede ganar a Dios. Pero eso es fe. Porque muchos dicen, sí, hay que darle a Dios, pero no suelta. Hermano, cada uno lo que Dios le dio. ¿Sí? Entonces, todos somos llamados a liderar, o sea, en el tema ministerial, donde dejes tu trabajo secular y solo vivas de la predicación, del evangelio, de pastorear, de levantar una misión. No es para todos, hermano. ¿Sí? Es para los que Dios llama. Dice que Él llamó a sus 12 para estar con ellos y los envió a predicar y los dotó con los dones para hacer la obra, porque el que te llama a hacer la obra no te envía sin dones, sin capacidad. Entonces, es para todo esto que vamos a ver que hay cosas que sí nos competen a todos, y es lo que vamos a aprender en esta hora 10 minutos que vamos a ocupar, que se aplica para mi vida. Porque dice la Escritura que todo lo que está allí es para nuestro ejemplo. 1 Corintios 10, todo lo que está escrito es para que nosotros tomemos para nuestras vidas por el Espíritu Santo. Por eso dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Sí? Pero sí todos somos enviados a predicar las buenas nuevas del Señor. Entonces, mire, nombra ovejas, ¿sí? El Señor les advierte sobre los peligros que enfrentarán al llevar su mensaje al mundo. Para ellos fue literal. A nosotros no nos han golpeado, nos han amenazado, nos han maldecido, pero hasta ahora no nos han golpeado por predicar el evangelio. Pero a los primeros discípulos, porque querían parar la iglesia. Los 11 apóstoles, ya ve que uno murió trágicamente, Judas, y lo sucedió Matías, pero los 11, excepto Juan, murieron en martirio, hermano, porque él se los había profetizado. Dios no hace nada sin antes avisar. Él dice, Hechos 1:8,
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis martureos. Porque cuando se predica Hechos 1:8, y recibirás poder, y recibirás, sí, pero dentro de ese poder va que vas a padecer sufrimiento. Y la iglesia primera fue perseguida. Eran echados a los leones, eran empalados, eran clavados, eran crucificados, eran aserrados, eran echados a los leones, hermano. Ellos derramaron su sangre por la fe. Y nosotros estamos viviendo tiempos diferentes, pero sí hay latente una persecución y cada día se va acelerando un poco más. Ahora es tiempo que podemos predicar. Yo le he dicho, va a llegar el tiempo en que estas predicaciones se van a acabar, en que los templos van a ser cerrados. Ya tuvimos una pequeña muestra en la pandemia, en el 19. Se cerraron los templos por un decreto y estuvimos sin congregarnos. Había iglesia reunida, ¿no? Había una iglesia dispersa. Y muchos ya no volvieron, hermano. El ataque diabólico sigue y debemos estar alertas. El enemigo es poderoso, pero el que nos envía, el que nos llamó para estar con él e ir a predicar el evangelio, es el Todopoderoso. Aleluya. Entonces mire, la metáfora del Señor usa como yo os envío como a ovejas. No dice yo os envío, ustedes son ovejas literal. No, ¿cómo? Es una figura. Ellos entendieron. El Señor nos envía ante este mundo donde les dice que los va a enviar como ovejas. Imagínense. Si la oveja lo que hace es huir de los lobos, y dice Pablo, lo vamos a ver quizás para la otra semana en Hechos 20, que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán lobos rapaces, o sea, lobos violentos, hermano. ¿Se imagina? El lobo es rapaz, el lobo es salvaje, es su naturaleza. Por eso el Señor ejemplifica oveja, dependiente, inocente, torpe. Se la va a comer el lobo y no corre, hermano. Ve, y viene el lobo y la mata. Imagínense, y alguno se sentiría ofendido como ser humano. Señor, compárame con un león. No, te compara con una oveja. Y él dice que él es el pastor. Y muchos ven venir al lobo y no. Están listos para ser devorados. Están siendo devorada la humanidad. Y vienen los lobos rapaces, lobos feroces, lobos sangrientos. Y aunque la oveja, metafóricamente, le pidiera misericordia, el lobo no tiene misericordia. El lobo es rapaz, asesino, destructor, no se va a detener. Mira ya cómo estoy, enfermo, esto, el otro, estoy quebrado, no se va a detener. El lobo no tiene misericordia. Dios sí tiene misericordia. Entonces haremos bien como ovejas en no separarnos del pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me librará de la mano del cazador, porque están buscando cómo desviarnos, cómo destruir la obra. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hermano, así que vemos símbolos. ¿Nosotros somos qué? En esta simbología, ovejas. Y en el mundo están los que no son de Cristo, son lobos, y son lobos furiosos, rapaces. ¿Y el lobo qué quiere? Destruir la oveja.
Ahora, el Señor dice más. Dice que lo que representa un lobo rapaz es un falso maestro. ¿Sí? ¿Cómo destruye? Con el engaño, con la hipocresía, con la misma palabra, hermano, los falsos maestros. El Señor les advierte entonces, ¿seréis qué? Perseguidos. El Señor que profetizó que seríamos perseguidos, ¿sí? He aquí, dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué nos manda el Señor a que seamos? ¿Qué es la virtud que el Señor dice que esgrimamos? ¿Cuál es una de nuestras armas? Prudencia. ¿Cómo vamos a caminar en este mundo hostil? ¿Siendo qué? Prudentes. ¿Qué es alguien prudente? Observa, sabio, cauteloso. Vamos a leer más. ¿Qué figura ahora usa Jesús el Salvador? Porque cuando usted oye dice, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Hasta ahí entendemos, bueno, ok, yo soy la oveja. En el mundo están los instrumentos del diablo, que son los lobos rapaces. Pero luego me dice una virtud, ser prudentes como serpientes. Y si algo da escozor al cristiano es la serpiente. Física y simbólicamente habla de Satanás. La serpiente en el huerto fue la que engañó a Eva. Y cuando me dice, ¿cómo? Debes de ser como una serpiente, pero no la faceta salvaje de la serpiente, astuta, no la parte mala. ¿Sabe que en el ser humano hay una parte que se identificaría con una áspid? Dice en el Salmo y dice en Romanos 3, veneno de serpiente hay debajo de sus lenguas. ¿De quién? De nosotros los seres humanos caídos. Dice Santiago, con nuestra lengua bendecimos y con esa misma lengua maldecimos. Esa es la parte maligna de nosotros. No le busquen otro lado. Las serpientes no. En nuestra naturaleza hay una naturaleza caída, mala, astuta. Toda la fuerza letal de la serpiente está en el ser humano. Si hay alguien capaz de destruir naciones completas, el mundo completo ya hubiera sido hecho añicos si no es porque Dios ha detenido. Pero el hombre es capaz en su astucia mortal de destruir, de dañar, planea, con premeditación. Aquel que golpea a alguien, pero ya premeditó, le voy a hacer, ese es del maligno. Una cosa es un tropiezo, un accidente, pero aquel que planifica, aquel que trama, esa es la parte de áspid. Generación, le dijo a quiénes, a la iglesia judía, a los rabinos, a los doctores de la ley, a los escribas, al Sanedrín. Cuando Juan el Bautista venía tronando en el desierto, ellos reconocieron que era Dios hablando y salieron al desierto. Y cuando ve Juan no le dice generación de víboras al pueblo, él le dice generación de víboras a los escribas y fariseos, a los religiosos, a los que dicen, no, es que nosotros, a ellos les dijo, casta de víboras. ¿De dónde aprendieron a huir de la ira que viene? Arrepiéntanse, les dice. Imagínense. Y ellos estaban ¿en dónde? En el templo. Ellos ministraban las misas, los sacrificios. Y todo ser humano, Romanos 3 dice que tiene veneno ¿de qué? De áspid debajo de sus. Debemos tener cuidado con qué, hermano. No mire a otro, con nuestras propias lenguas. Dice que el que controla la lengua es hombre sabio. Así que, ¿cómo debemos movernos nosotros como ovejas en medio de un mundo de lobos?
¿Ser lobos como ellos? No. ¿Ser qué? Prudentes. Tomar, ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, el carácter de Cristo. Que cuando lo maldecían, no maldecía, sino que los bendecía. ¡Wow! Eso es poderoso, hermano, que te maldigan, que te juzguen, que te crucifiquen. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Vence con amor, vence con lo bueno al malo. Amigo, llega, dice, al que besar, ese es Judas. La parte ¿qué? De un lobo salvaje, sangriento, rapaz, la víbora que muerde, la serpiente antigua que apareció en Génesis 3. Esa es la serpiente antigua, Satanás, y usó una serpiente física para engañar a Eva. Pero ¿qué dice de esa serpiente la Escritura? Que de todos los animales del campo que Dios había creado, ¿qué dice? Génesis 3. Dice Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta. Ojo, hay astucia maligna y sabiduría benigna. Hay gente que dice: no, hombre, ese es astuto. Sí, el hombre es astuto. El ser humano caído es astuto para conseguir ¿qué? Como las hienas sonríe y dice: bendiciones, buen día. Pero ¿qué? Debes tener cuidado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Discernimiento espiritual. Prudentes. ¿Quieres conocer a alguien? Escúchalo hablar. Leí por ahí hace muchos años: lo que dices de otros dice mucho de ti. Lo que dices de otros, esos que publican sus sentimientos en el Face, destruimos la obra, hermano. Y le dan me gusta a pura gente rebelde. Y le dan me gusta a tanta herejía, hermano. No son prudentes, no son sabios, no guardan silencio. Y hacemos daño a la obra de Cristo. Porque el mundo se ríe y dice: mira. No dicen: mira cómo se aman. Dicen: mira cómo se despedazan. Fulano contra fulano. Y ves que suben todo lo que su corazón. Y lo que dices de otro dice mucho de ti. El que tenga oídos para oír. Cuando te halles y te oigas expresándote mal, que ninguno queda vivo, ninguno es digno, solo uno, está uno en un grave problema de egolatría, de juicio. Yo soy bueno en todo, hermano. Por eso dice que nos manda a hacer la parte poderosa de la serpiente. Tenemos el concepto de la maldad de la serpiente porque Satanás usó a la serpiente. Pero Satanás sigue usando serpientes. Dice Génesis capítulo 3 versículo 1, mira, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, ¿quién del reino animal dice, el león es el rey de la selva? Sí, pero la serpiente es ¿qué? La más astuta. La serpiente la buscas y no cuando te ves ya te frente tuyo, o ya te pisó o ya te mordió, o ya la pisaste o ya te mordió. O sea, la serpiente se esconde, la serpiente trama, la serpiente te está viendo, tú no la ves. O sea, imagínense toda esa característica. ¿Y quién hizo a la serpiente así?
pero se corrompió la naturaleza, hermano. O sea, lo que debía de ser. Por eso Dios nos dice que rescatemos la parte que buena de una serpiente. ¿Y cuál es? Prudente. Ahora vamos a ver qué más significa. Pero le dijo la serpiente, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La engañó. La serpiente no engañó al hombre, engañó a la mujer. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Pero temo, dice el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué hacen las serpientes en el mundo? Los falsos maestros, con su astucia, son buenos para lo malo, tuercen las escrituras. Pero el Señor ya nos dijo en Mateo 7, recuerden que ya vimos esa lección, dice, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como ovejas, pero son lobos destructores, rapaces. ¿Y qué armas tenemos contra ellos? Dice el Señor, espera, porque ellos mostrarán sus frutos. Tú te desesperes. Oye, acá sí. Esperamos. Pasa un día, 2 días, 3 días, 2 meses, 3 años, y lo que es la gente empieza ¿qué? A sacarlo. A veces llegan aquí a la iglesia, hermano, porque se introducen lobos rapaces, serpientes, y de repente, hermano, parece oveja. Pero después ¿qué? Sí sale a flote su verdadera naturaleza. ¿Y qué vas a hacer? Mátalo porque es serpiente. No, Dios está sacando a flote, ¿para qué? ¿Qué hubiera pasado con Judas? Si hubiera ido al lugar correcto, si hubiera ido a Jesús y le hubiera dicho perdóname, Jesús lo hubiera perdonado. Ya la maquinaria para matarlo ya estaba, ya no era necesaria su muerte, pero él no se arrepintió. Y hoy estamos a tiempo, hermano. ¿Seré yo maestro de decir, examinarnos a nosotros mismos? Por eso dice 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Recuerde, el hombre caído es bueno ¿para qué? Para lo malo y malo para hacer lo bueno. Y no es maravilla, dice la palabra, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que el Señor nos manda? Que seamos ¿qué? Prudentes como serpientes. Pero dice Génesis que la serpiente era astuta. ¿Cuál es la diferencia entre prudente y astuto? Dice el diccionario bíblico, la principal diferencia entre ser prudente y ser astuto radica en la intención y la moralidad detrás de las acciones. Voy más. Astuto se refiere a una persona o animal con inteligencia rápida y habilidad para obtener lo que desea o evitar ser engañado. A menudo la astucia implica un cierto grado de engaño o manipulación para lograr un objetivo. ¿Sí o no una persona astuta es que manipuladora? A veces uno te va a ir no necesitas fuerza, solo ¿qué? Manipulación. Esconde en sus intenciones verdaderas, reales. Esa es la diferencia. El Señor no nos está diciendo sean astutos como serpientes, no. Él dice sean prudentes. Es la faceta buena de este animal. Vea cómo el Señor utiliza.
Y dice, prudente, dice la definición del diccionario bíblico, describe a alguien que actúa con prudencia, es decir, con cuidado y buen juicio. ¿Cómo dice que debe ser entonces el cristiano, metafóricamente hablando? ¿El lado qué? Prudente de la serpiente. Yo sé que decir serpiente, ay, como que tengo que ser como una serpiente, sí, pero ¿del lado qué? Del lado positivo, no astuto, no siempre estar buscando ¿qué? Mi beneficio. Sí, porque el que tiene el lado ese malo aflorando, se disfraza, se sabe mezclar, no lo ves, pero va trabajando para su propio ¿qué? Dice el Señor, porque ustedes buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Hay muchos que llegan a la iglesia, ¿por qué? Porque saben que a los cristianos, que los que están bajo la nube de bendición les va bien. Y entonces llegan y quieren recibir las bendiciones, pero con la piel mala. Hay que nacer de nuevo. Dice, prudente describe a alguien que actúa con prudencia, es decir, con cuidado y buen juicio. La prudencia está asociada con la sabiduría y la ética y se relaciona con tomar decisiones, ojo, basadas en la moral y la buena experiencia. O sea, yo tengo que ser sabio y tengo que trabajar con ética, en la ética pastoral. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué me desgasto? ¿Por qué estoy quebrado, adolorido, enfermo, garganta desbaratada? El jueves no me oyeron sufriendo desde el domingo pasado. ¿Por qué lo haces? ¿Es por tu ego? ¿Es por ganancia deshonesta? ¿O es porque es tu deseo de corazón ayudar a los demás? Te tienes que examinar. Y el Señor nos dice a la iglesia, pero primariamente a los apóstoles, ustedes deben de procurar el bien para toda la humanidad. Porque no es hacer por hacer, es bien hacer. Es hacerlo con un genuino deseo ¿de qué? De que le vaya bien al otro, amar al prójimo, ver matrimonios y decir sin hacer tanta algarabia, decir Señor bendícelos, que les vaya bien, que tengan sus hijos bien, Señor, que no le falte trabajo a este varoncito, que Señor dale sabiduría a esta niña, Señor sé con ellos. Esa es lo que Dios nos demanda hacer, hermano, de verdad. Desear, porque si no amas, mira, la gente sabe, hermano, cuando los estás amando y los estás aborreciendo. La gente lo sabe. Sí. Debemos tener cuidado. Examinar nuestro corazón. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. En resumen, mientras que la astucia, ya este es mi resumen, puede involucrar tácticas más manipuladoras, la prudencia se alinea con la ética y la consideración cuidadosa de las consecuencias de las acciones. ¿Sí? La astucia tiene que ver con manipular para mi beneficio. ¿Sí? Y la prudencia, tengo que buscar siempre el beneficio de los demás. ¿Cómo vamos hasta ahí, hermano? Aleluya. Ok, vamos a continuar un poquito más. Dice pues, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Satanás es el padre de la mentira. De hecho, la levadura de los fariseos es la hipocresía. Los lobos rapaces no son demonios, no son espíritus intangibles. Los lobos rapaces que hace aquí la metáfora son seres humanos de carne y hueso. No digas que nuestra lucha es contra principados y potestades. Sí,
Pero aquí el Señor nos está alertando que el hombre caído se hace un lobo destructor, un lobo rapaz, que siempre va a estar manipulando, sacando beneficio para ellos mismos. ¿Sí? Solo viven para ellos. Y aquí ocupa la palabra guardaos. Dios nos instruye, y esta palabra, hay palabras que hay que verlas en el griego, hermano. ¿Sí? Proseco. Proseco es guardaos, cuidar. ¿Sí? Dice el diccionario griego, es asirse de algo, es poner atención hacia algo, es, mire lo que el Señor les dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Sí? Y él les dice en la advertencia, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. Y ocupa la palabra guardaos, que quiere decir que es proseco, y significa mantenerse en guardia en contra de aquello que venga. O sea, nosotros somos ovejas, ¿sí? Dependientes de Dios, es la metáfora. Pero luego dice, y que debemos de ser ¿cómo? Serpientes. Si una serpiente siempre está ¿qué? Atenta, ¿sí? Mira, ocúpate. Debemos ser observadores. Dice que el avisado del peligro se guarda. Más dice, no pasa nada. Hermanos, Dios está avisando. Y nosotros tenemos que ser ¿qué? Inteligentes para lo bueno, niños para lo malo. Estar cuidándonos porque el enemigo va a venir. Vamos a leer más. Dice cómo vamos a descubrir a los lobos, a los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro tiene que salir lo que está dentro. ¿Cómo sale lo que está dentro? ¿Qué hablamos? Lo que hablo muestra lo que está dentro. Yo puedo decir que soy una oveja del Señor, que soy un pastor del Señor, pero realmente cuando hablo, por eso le dije, lo que tú digas de otro, dice mucho de ti. Si siempre nuestro expresar, hermano, eso está en nuestro corazón. Porque no buscamos el bien, sino el señalar, la destrucción. ¿Sí? No, está mal. ¿Quién está bien? Nada más yo. No, hermano. Y ese es un peligro y un problema que tenemos, ¿quién? Todos. Y tenemos que estar atentos porque nuestro propio corazón nos puede envenenar. ¿Cómo serán descubiertos? Dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Una pregunta retórica, no espera respuesta. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O se recogen higos de los abrojos? No. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, su fruto va a ser notorio. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué sabemos que va a suceder con los falsos profetas? Van a arder en el fuego. Los falsos maestros, los que se infiltran en el rebaño y ponen la levadura y destruyen y quieren destruir. Entonces dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? ¿Qué es esto, hermano? Dice que debemos de ser prudentes como serpiente. ¿Pero qué parte está hablando? El lado bueno.
Debemos de ser, quiere decir entonces ser sabios, ser muy inteligentes. Hermanos, educar a nuestros hijos se nos manda a ser prudentes como una serpiente. A veces dan ganas de darle la mordida, metafóricamente hablando. Pero uno tiene que escuchar la voz de Dios y dice Dios, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque muchas veces cuando estamos, y tú, llega un momento en que ya el niño creció, la niña creció y se levanta y dice, ¡ya! Y aflora su naturaleza caída, violenta. Entonces, ¿cómo tenemos que ser, hermano? Dice la Escritura con nuestros hijos, prudentes, orando, dando buen ejemplo, anhelando que ellos se conduzcan por el buen camino. Y dice que debemos de ser, ¿qué más? Me voy a regresar a esta parte para que vayamos viendo ya un poco de la aplicación. Nos manda que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¡Wow! ¿Cómo es una paloma? ¿Lo está diciendo cómo es una paloma? Sencilla, ¿sí? Debemos ser sencillos, hermano. ¿Y cuál es la figura? Aqueraios, dice. Sin mezcla. ¿Qué representa, dice, sencillos como una paloma? Sin mezcla. Exento de materiales extraños, puro. Es lo que significa la palabra sencillo. Aqueraios. Sencillos. Por eso dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y aqueraios, dice, y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todo esto tiene que ver con el Sermón del Monte. El Señor ya lo va a aplicar y los está mandando, ¿sí? Y Él que les está diciendo que sean que sus discípulos son la luz del mundo. ¿Cómo debe de ser la iglesia en el mundo? Luz en medio de las tinieblas. Dice, como una paloma. Así como vimos las características de una oveja, las características de una serpiente, entonces el Señor también dice, y deben de ser sencillos como una paloma. Y ese sencillos, aqueriaos, quiere decir puros. ¿Cómo debe de ser los apóstoles y la iglesia que ellos fundamentaron? ¿Cómo debe de ser la iglesia? Sencilla, pura, sin mezcla. Porque el Señor manda a la iglesia a ser santa, a no mezclarse. Porque desgraciadamente la levadura del mundo se mete en las iglesias. Y hoy día usted llega a una iglesia y ya no ve usted una iglesia cristiana como tal, sino ya trae mezcla de esto. Ya unas tienen banderas por acá, otras tienen banderas de una cosa, otras banderas de otra cosa, tienen panderos, no sabes tú no hay un toque claro. Predican de esto, predican del otro, no se predica el evangelio. Son iglesias que contaminadas, extraviadas, mezcladas, hermano. Púlpitos que están mezclados de mundo, de humanismo, de pensamiento, de doctrinas heréticas, hermano. Que los demonios se materializan, y dice uno, ¿what? O sea, ya la doctrina no está sana, está contaminada. Por eso se nos manda a los apóstoles que ellos presenten pureza doctrinal, no contaminada, como debe, como Jesús la instruyó. Sigue diciendo,
Akeriaos quiere decir sencillo, dice esto es con la simplicidad de un ojo sencillo, discerniendo lo que es malo y eligiendo solo aquello que da gloria a Dios. Alguien sencillo es cuya preocupación, así como empezamos, todo es para la gloria de Dios. Cuando yo hablo y usted habla y los hombres de Dios nos enseñaron a decir, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Eso es que están siendo sencillos, porque no están buscando ¿qué? Su gloria, sino están trabajando para la gloria de Dios. Entonces vean qué hermoso consejo. ¿Y cómo lo hace el Señor? Como si estuviera en la escuelita bíblica y le dice, mire, de esta vaquita sale la leche y se hace la mantequilla y se hace el queso. Y los niños están así. Hermanos, debemos de ser como niños. La iglesia, ¿cómo debe de ser? Como una paloma sencilla, ¿sí? Sin doblez. Una paloma, hermano. Cuando se acerca no va con la intención de morderte, de envenenarte, de pegarte. Una paloma va que tú le pones el arroz y todo y ahí está. Son sencillas. Dice esta palabra, sencillos, akeriaos. Dice sin doblez, no tiene engaño. Está exento de mezclas extrañas. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor le está avisando a su iglesia en Mateo 16:15 que tengan cuidado de todo esto es para la semana que viene. Mateo 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, habían venido de alimentar a con los panes y con los peces a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿sí? Y multiplicó. Ellos cruzaron porque ellos solo querían comida y el Señor todavía no era su tiempo de que lo eligieran como rey. Llegando sus discípulos al otro lado, ellos regresaron, se habían olvidado de traer pan, sus discípulos, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, o sea, los religiosos. Los discípulos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Y les explica, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces ellos entendieron, sí o no el Señor los trataba como si fuera una escuelita bíblica, porque eran pequeñitos. Es que ellos eran lo que podían entender. Y cuando el Señor se iba a ir, les dice, y todavía tengo otras cosas más que decirles, pero ahora no las pueden entender, pero ya las entenderán. Y aquí, ¿cómo estaba él empezando, hermano? Hay mucha gente que está empezando y ya quiere saber la era preadámica, la destrucción del mundo antiguo, si los espíritus, si los animales, si esto, si el otro, si los ayunaki, o no sé cómo se llaman, si los reptilianos. Hermano, primero entiende el evangelio. Pastor, es que la bestia y el cuerno chiquito y grandote, deja a la bestia en paz. Quiero que entiendas que sin santidad nadie verá al Señor. Tú puedes ser teólogo, tú puedes disertar y todo, pero si no sujetas tu lengua, si no examinas tu corazón, es vana palabrería. Si no se muestra que verdaderamente amamos a Dios a través de amar a nuestros hermanos, todo lo demás es ¿qué? La palabra. Entonces entendieron.
Mira, eran hombres, pero no eran hombres doctos. No, ellos entendieron. ¿Y el Señor qué ejemplo les dio? Con panes. ¿Y el pan de qué se hacía? Con levadura. Y un poquito de levadura, dice que leuda, impacta toda la masa. Hermano, así es. Dice, el reino es como la levadura que una mujer escondió en un tanto de harina. El reino empieza igual y impactó el mundo entero. Pero así también la levadura de los malos ya entró, hermano. ¿Y eso qué? Que se guardasen de la levadura del pan, no dice, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. La levadura, hermano. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vean la figura, la metáfora. ¿Qué es la levadura en esta narrativa de Cristo? Es la hipocresía. En Mateo 13, ¿qué le dice a los escribas y fariseos? Escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuál es la levadura de los falsos profetas? La hipocresía. Eso es lo que enseñan. Las apariencias, pero no tienen fruto. Amado, a nuestro Dios no le impresiona todo el aparataje. Dios ve el corazón. Maldijo la higuera porque tenía mucho follaje, pero no tenía fruto. Hay gente que tiene apariencia de que tiene, pero su corazón, su fruto es malo. Esa es la levadura que debemos de tener cuidado. No vivamos en la hipocresía, hermano. Antes de examinar a otro, examinemos. Y esa es la lucha que debemos de tener. Entonces, vamos a terminar. Hay muchas cosas más, pero les dice que sean, ¿qué instrucciones les da? Que sean prudentes. Yo os envío, y Él nos dice, como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. Amado, el Señor le dijo eso a sus apóstoles. ¿Podrá enviarte ese mensaje también Dios a nuestros corazones? ¿Cómo debemos de ser, hermano? Aparentar, decir que somos, o mejor guardar silencio. Dice que el que guarda silencio es pasado por sabio. Que sean pocas tus palabras, porque en el mucho hablar está el pecado, está el fallar. Hermanos, y seamos prudentes en atacar. Le llaman por ahí un término militar, el fuego amigo. Yo les ruego, les pido en amor, es una petición en humildad. Tengan cuidado en las redes sociales. Veo muchos miembros de iglesias que conozco y despotrican, hermano. Pero recuerda que lo que tú dices de otro dice mucho de ti. Nuestros labios son para bendecir, no para maldecir. Usted no me va a ver nunca responder un mensaje de eso. Usted no me va a leer nunca escribirle ahí, sí, pero tú te fuiste de la iglesia por eso. No voy a caer en eso. ¿Por qué? Dicen por ahí, el que calla otorga, no. Jesús, como cordero mudo, cerró su boca. ¿Cómo debemos de ser, hermano? Prudentes. Una persona prudente es aquella que, cuando eres prudente. Seamos cuidadosos, porque en verdad a mí me duele que lo que hablen, no, yo digo, parece que trabajé en vano, porque les he enseñado doctrina. Y cuando veo su corazón ahí en la vitrina del mundo, hermano, porque si esto que me hiciste el otro, y si se lo hicieras, y págame, ladrón, y no sé qué, y son lobos. Hermano, lo que digas de otro
dice mucho de ti. Hay que guardarnos, hay que bendecir, hay que ser prudentes, sabios, amorosos como nuestro Señor Jesús. Y termino diciendo, y sencillos como una paloma. Pero ¿sabe qué representa la paloma? Cuando Jesús se bautizó, lo acabamos de leer en Mateo. Dice que el Espíritu Santo descendió como una paloma, tipificando ¿qué? Santo. ¿Sabe cómo se pelea en este mundo de lobos? Con santidad. Eso es poderoso. Si tú eres santo, hermano, aunque te acusen y te digan, tú vas a ser bienaventurado, porque hablarán mal de ti mintiendo. ¿Sí? No te defiendas tú, deja que te defienda el que nos defiende. Que digan que es que tú eres esto, tú eres el otro, hermano, prudencia. Porque el diablo está esperando. Dice, ¿de dónde los pleitos y las guerras entre vosotros? Nosotros pensamos que vencí esto y el otro, pero el mundo que dice, ja, ja, ja. Mira a los hermanos cómo se aman. Eso impactó en el primer siglo. Pero hoy día, ¿qué ven? Es una guerra, pero tremenda. No, ese no le des like, es más, borra. No, y eso no, hermano. ¿Qué otra cosa es una paloma? Una paloma representa paz. Tenemos que ser, ¿cómo? ¿Qué dice el Señor en las bienaventuranzas? Ya nos vamos. En las bienaventuranzas, en Mateo 5:9, deja ver si me acuerdo, 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, no se enfrasque en pleitos sin sentido. Dejemos de estar, es que yo subo al predicador fulano porque con ese me identifico y el otro sube al otro predicador. Hermano, a paz nos llama el Señor. No vencemos a nadie así, damos mal testimonio al mundo. ¿Y el mundo de qué se ríe? Dice, mira cómo me van a predicar, ama a tu prójimo, si entre ellos mismos se están matando. Para conducirnos en este mundo y ser efectivos. Ahora, termino. ¿Cuál va a ser el fruto? Las almas que vean nuestras buenas obras, que vean que somos luz y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esa es el botín, esa es la victoria. Decirle al diablo, diablo, te robé a este. Diablo, esta alma la llevo a mi Señor, porque el que gana almas es prudente, es sabio. Ese se mueve con un propósito que quiero, dice Pablo, yo los quiero a ustedes para Cristo. Y se hacía y entendía a todos, como Jesús se sentaba con los publicanos, porque era publicano, porque él amaba al pecador. ¿Cómo debe ser la iglesia, hermano? Sí, saludamos, hablamos, nos llevamos, yo le hablo a todo mundo, pero no me hago como todo mundo. Mi corazón, mi pasión es, solo espero un resquicio para predicarle a Cristo Jesús el Salvador. Así que, amados, estamos en tierra peligrosa, pero el Señor está con nosotros. Y el Señor, como a sus apóstoles, te dice hoy día a ti, vas como una oveja, no confíes en tu fuerza, confía en tu pastor. Te dice como una oveja, ve como una oveja, Señor, ¿y cómo voy a pelear como una oveja? Tú eres mi oveja, yo peleo por ti. Señor, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? Tú eres mi oveja y nada te faltará. No te vendas por 2, 3 monedas. No vendas tu primogenitura. No te hagas como el mundo para ganar al mundo. No. ¿De qué te vale ganar al mundo si has perdido tu alma? Ve al mundo. ¿Cómo? Como una oveja, dependiendo de tu pastor, dependiendo de Dios, reconociendo que separados de Él nada podremos hacer, que somos débiles criaturas. ¿Qué podemos, hermano? Si hay virus invisibles y casi nos matan, hermano. Yo estuve enfermo del domingo pasado, este domingo, pero
Como no se trata de mí, bien me pudo haber levantado el Señor y otro habría aquí. 2 que 3 lágrimas y sale y seguimos. Pero esto, hermano, se trata de Él. Nosotros somos ovejas de su prado. Así que ve como oveja al mundo. No salgan de aquí como leones, espadas, desenvainen espadas, mujeres, martillo, hacha de guerra. No, dice el Señor. Ve como una oveja, pero confiando en que tu pastor está ahí. Y Él su vida va a dar. Figura, David. Dice David, llegaba un león, un oso y se robaba una oveja de mi padre y yo iba y lo desjarretaba, dice. Así mismo voy a hacer con este diablo. Amado, Él es nuestro pastor. ¿Y el buen pastor qué dijo? Mi vida doy por ti. Y la dio. Hermano, no temas si Él es el que nos cuida. ¿Qué comeré? No te hagas como el mundo para ganar tu sustento. Sé oveja del Señor, que oyes su voz, que comes de su prado, que Él es tu cobijo. Y dice que nuestras armas es la prudencia y la sencillez, la paz de Dios, porque los pacificadores son muy bendecidos, porque ellos y solo ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Señor, te ruego, te suplico, Espíritu Santo, que nos hagas entender. Sé y me identifico con tus discípulos que aparecen en las Escrituras. Les explicaba, Señor, con manzanas, con figuras, con árboles, con peces, cómo es tu reino. Somos tan ignorantes, Señor, de tu reino, de las grandezas, que tú te tienes que bajar, Señor, como un maestro adulto para niños de kinder. Oh, Señor, eres tan tierno, tan amoroso, tan delicado con nosotros, Señor, tan paciente, Padre amado. Oh Jesús, que te bajaste a enseñarnos el camino, que seamos como una ovejita, que seamos como una paloma para ganar al mundo para ti. Gracias, Padre, porque que podamos decir ahora, Señor, ahora entendemos lo que es la gran comisión, id y hacer discípulos a toda criatura, enseñándoles que estén atentos, que guarden todas las cosas que tú nos mandaste, bautizándolos para que se identifiquen contigo, Jesús. Y aquí tú dices que nos enviaste, pero tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Gracias, muchas gracias, Señor, porque a ti te plació mostrarnos estas cosas a nosotros, Señor. Yo me reconozco un niño, Señor. Solo sé que no sé nada, Señor, que es tan poco lo que conozco de ti, pero que lo que hemos visualizado, vislumbrado, Señor, no queremos perderlo. Queremos que sea como esa pequeña semilla de mostaza, pero que siga creciendo, Padre. Y es mi anhelo profundo, es mi pasión, que aquí se levante una iglesia que sepa dar razón de su fe, a contender por la fe una vez dada a nosotros. Amado, amada familia, bendigo tu vida, bendigo tu casa. Es mi deseo que estés bien, es mi anhelo que no les falte todo lo necesario, que Dios los cuide, que Dios los guarde, sean prudentes, sean sencillos, pero sobre todo entendamos que somos ovejas de su prado. Esta semana no tendremos reunión. Clamo, ruego que Dios te libre de todo mal. No te contamines con el mundo. Sé sabio, cuida tu casa, cuida tus hijos. La paz de Dios sea contigo.
Recuerda que tienes que ser como una paloma, y la paloma representa la santidad y la paz. La paz de Dios sea contigo y tu casa en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, amada familia, estamos despedidos.